Esta mañana tenemos el privilegio de conocer al único hombre en todas las Escrituras llamado poderoso en las Escrituras. Este es el único hombre, la única persona, el único creyente en toda la Biblia, a quien la Biblia lo describe como un hombre poderoso en las Escrituras. Algo que es interesante es que este hombre no solo fue poderoso en las Escrituras, sino también fue poderoso en la fe, en el servicio, en su valentía, en la humildad, en su sumisión, en su edificación a la iglesia, y fue poderoso en Cristo. Este hombre es Apolos. Y para conocerlo de cerca, vamos a Hechos 18 en esta mañana. Hechos 18, y vamos a concentrarnos en los versículos 23 al 28. Hechos 18, versículos 23 al 28. Llegamos al tercer viaje misionero de Pablo, el cual se llevó a cabo alrededor del 52 al 56 después de Cristo. Y en Hechos 18, 23 encontramos el inicio de este tercer viaje. Hechos 18, 23. Nos dice el Espíritu de Dios escribiendo a través de Lucas, el médico amado, en Hechos 18, 23, y después de estar allí algún tiempo salió, recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos. Este versículo está describiendo al apóstol Pablo, a quien ustedes recordarán, estudiamos la semana pasada. En el versículo 22 lo vemos ya llegando a Antioquía, concluyendo con su segundo viaje misionero. Nos dice el versículo 23, obsérvenlo de nuevo, y después de estar allí, donde en Antioquía, de acuerdo con el versículo 22, algún tiempo, no nos dice cuánto tiempo, Pablo salió, versículo 23, recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia. Recordarán que esta fue la región donde estuvo en su segundo viaje misionero, como lo vimos en Hechos 16, 6. Y noten lo que hizo en este segundo viaje, al final del 23, confirmando, la idea es fortaleciendo, como lo hizo en el primer viaje, lo vemos en Hechos 14, 22, en el segundo también, en Hechos 15, 41. Y noten a quién confirmó: a todos los discípulos. Esta última frase entonces del versículo 23, a partir de la palabra salió, muestra el comienzo del tercer viaje misionero del apóstol Pablo. De acuerdo con Hechos 19:1, él sale, de acuerdo más bien con Hechos 18:23, sale entonces de Antioquía, recorre por orden la región de Galacia y de Frigia y, como lo veremos si Dios quiere más adelante, terminó en Éfeso, de acuerdo con Hechos 19:1. Esto significa que salió de ahí de Antioquía en Hechos 19:23 y terminó en Éfeso, de acuerdo con Hechos 19:1. Este habría sido un viaje de más de 1,600 kilómetros, probablemente a pie, en algunas ocasiones montado sobre un animal. Para darles una idea de la magnitud de esta distancia, es como si te fueras de aquí de la Ciudad de México hasta Cancún a pie, o en el mejor de los casos, montado en un animal. Qué ejemplo del apóstol, ¿no es cierto?, de esforzarse por continuar fortaleciendo espiritualmente a los nuevos convertidos. Y no había ropa dry fit, no había ningún tipo de zapatos de jalea, de espuma de memoria, nada de eso. No había autos, no había aviones, no había trenes. Entonces, así comienza el tercer viaje misionero de Pablo. Y aquí en Hechos 18, versículos 24 al 28, en el siguiente párrafo, realmente el párrafo que concluye el capítulo 18, encontramos un paréntesis. Aquí el Espíritu de Dios presenta a un colaborador clave del apóstol Pablo, y este colaborador es Apolos. Vamos a leer Hechos 18, versículos 24 al 28, para familiarizarnos un poco con este gran hombre, y después veremos a detalle su vida en el resto de nuestro estudio en esta mañana. Hechos 18, versículo 24. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan.
y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen, y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Vamos a estudiar este pasaje en 8 partes. Aquí en Hechos 18, 24 al 28, encontramos 18 imagínense, no acabaríamos. 18 virtudes. No, eso no es lo que tengo en la nota. 8 virtudes, alguno de ustedes dijo, ¿de dónde va a sacar este 18 virtudes? No teman, 8 virtudes de Apolos que debes imitar. Debes, al igual que Apolos, ser poderoso, en primer lugar en el estudio, en segundo lugar en la fe, en tercer lugar en el servicio, en cuarto lugar en valentía, en quinto lugar en humildad, en sexto lugar en sumisión, en séptimo lugar en edificación y finalmente en octavo lugar en Cristo. Vean la primera, versículo 24, al igual que Apolos, sé poderoso en el estudio, sé poderoso en el estudio. Versículo 24. Mientras que Pablo, recuerdan, va camino a Éfeso, nos quedamos ahí en el 23. Nos dice Hechos 18, 24. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos. Una pausa ahí. El nombre Apolos era una versión corta del nombre Apolonio. Apolos era un nombre muy común en Egipto, de donde venía Apolos, como lo indica el resto del versículo 24, observen. Nos dice que Apolos era natural de Alejandría. Esto es, Apolos nació en Alejandría. ¿Dónde era Alejandría? Fue una ciudad egipcia que estaba cerca del río Nilo. Ahí vivieron muchos judíos en la época de Apolos. Aquí en Hechos 18, los eruditos estiman que pudieron haber vivido hasta 1.000.000 de judíos. Había una sinagoga muy grande. De ahí salió el filósofo griego Filo. Era la segunda ciudad más grande de Roma, el centro académico realmente del Imperio Romano. Y para darles una idea de esto, allá por el 200 al 150 antes de Cristo, un grupo de hombres tradujo el Antiguo Testamento, que primordialmente está escrito en hebreo, y lo tradujeron en griego, y de ahí tenemos lo que llamamos la Septuaginta. Esto es la traducción del Antiguo Testamento al griego, del hebreo al griego primordialmente, y se llevó a cabo ahí en Alejandría, una ciudad de mucha cultura, mucha preparación académica, y no es sorprendente que Apolos fue preparado ahí académicamente, como lo indica el versículo 24, observen, nos dice que Apolos era varón elocuente, varón en el griego logios, de donde obtenemos logos, logios, varón educado en el griego, varón culto. Y noten la siguiente frase, en donde se veía su preparación primordialmente, en donde se centra el Espíritu de Dios al final del 24. Me encanta esta frase, poderoso en las Escrituras. Único hombre en toda la Biblia llamado poderoso en las Escrituras. Claro que nuestro Señor habría sido exponencialmente más poderoso que él, sin embargo el único ser humano, claro, después del Hijo de Dios, de hecho el único de nuevo en la Biblia, llamado poderoso en las Escrituras. Poderoso, ¿qué significa eso? Es la palabra griega dunatos, de ese grupo de palabras conocidas, dunamis, poder, aquí significa poderoso, dunatos, capaz, competente, bien versado. En otras palabras, Apolos era un hombre conocedor, competente, capaz, ¿en qué? Al final del 24, las Escrituras, la palabra de Dios en este versículo se refiere al Antiguo Testamento, no había sido escrito el Nuevo Testamento. Esto es, Apolos conocía bien el Antiguo Testamento. Apolos conocía bien la palabra de Dios. Era la antítesis, acompáñenme a Mateo 22, 29, de los saduceos, a quien reprende el Señor, ahí en Mateo 22, 29. Recordarán que lo estudiamos hace ya algunos años atrás, este gran texto. Mateo 22, 29, ahí recuerden ese martes de la Semana de la Pasión, los saduceos quieren sorprenderlo, quieren acusarlo de algo para justificar su odio y así también
llevarlo a la muerte. Y recuerdan, le presentan al Señor esta historia hipotética, ridícula. Ellos no creían en la resurrección, entonces ellos le dicen, Mateo 22, 25, hubo pues entre nosotros 7 hermanos, el primero se casó y murió, y no teniendo descendencia dejó su mujer a su hermano. Mateo 22, 26, de la misma manera también el segundo y el tercero hasta el séptimo, versículo 27, después de todos murió también la mujer. Y obviamente este fue un cuento, la mujer es así como la viuda negra, se casaban todos con ella y morían. Versículo 28, en la resurrección pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer, ya que todos la tuvieron? Y aquí viene el versículo 29, noten, entonces respondiendo Jesús les dijo, erráis. ¿Por qué? En otras palabras, están en un error en su entendimiento de la resurrección. ¿Por qué? Versículo 29, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Y hermanos, podemos decir que esta es la antítesis de Apolos, quien era poderoso en las Escrituras, y así es en tu vida, o eres poderoso en las Escrituras, o la palabra de Cristo mora en abundancia en ti, Colosenses 3:16, o te estás disciplinando para la piedad, 1 Timoteo 4:7, o estás haciendo lo que está de tu parte por estudiar, saturar tu mente de la Biblia, estudiar para entender y obedecer, o vas a ser como los saduceos de Mateo 22, 29. Vas a errar, vas a tener ideas no bíblicas y en tu vida vas a tener también problemas. ¿Por qué? Porque ignoras, ¿qué cosa? Las Escrituras. Entonces, necesitamos imitar a Pablo y ser poderosos en el estudio de la palabra de Dios. De nuevo, esto implica no solo conocer, no, el conocimiento es un medio que nos lleva a un fin. El fin es glorificar a Dios a través de obedecer lo que conoces. No es nada más llenarte la cabeza de manera académica. Vamos a ver que Apolos no solo era un hombre poderoso en las Escrituras, sino que era poderoso en vivir las Escrituras. Regresemos entonces a Hechos 18 y vemos que en primer lugar debes imitar a Apolos siendo poderoso en el estudio de las Escrituras. En segundo lugar, versículo 25, debes imitar a Apolos al ser poderoso en la fe. Poderoso en la fe. Y obviamente aquí ya estamos usando la palabra poderoso para efectos homiléticos. Esto es simplemente para que rime el bosquejo. No crean que está ahí la palabra poderoso en todo eso, simplemente en las Escrituras. Pero realmente esa competencia que vemos en Apolos en conocer la palabra de Dios se vio en una vida de obediencia. Obsérvenlo, versículo 25, hablando de Apolos. Este había sido instruido en el camino del Señor. Una pausa ahí. Esto es, era un verdadero creyente, un creyente del Antiguo Testamento, como lo confirma el resto del versículo 25, observen. Y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Entonces, él era un creyente salvo por la fe, como le fueron tantos a lo largo de la historia bíblica, Abraham, Isaac, Jacob y tantos otros. Recuerden, la salvación siempre ha sido mediante la fe únicamente. ¿Cómo lo sabemos? Antiguo y Nuevo Testamento, es un error pensar que en el Antiguo Testamento se salvaban por obras y en el Nuevo por fe. La salvación siempre ha sido por fe únicamente y esa fe genuina se manifiesta en una vida transformada. Véanlo brevemente en Hebreos 11 por un momento. Hebreos 11, en este conocido pasaje, Hebreos 11, noten, nos da una muestra de cómo la salvación siempre ha sido a través de la fe únicamente, y esta fe produce una vida transformada. Observen el contexto en Hebreos 10, 38, está aquí citando Habacuc 2, 3 y 4. Siempre ha sido así. Hebreos 10, 38, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará mi alma. Versículo 39, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Esto es, la fe genuina persevera, no abandona. 11.1, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Versículo 2, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Esto es, los del Antiguo Testamento nos va a enseñar. Versículo 3, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y noten versículo 4, por la fe Abel, el hijo de Adán y Eva, no menciona a Adán y Eva, porque la implicación es que ellos fueron salvos por la fe.
Versículo 4, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó, escuchen esto, testimonio de que era justo, Dios lo declaró justo, mediante la fe únicamente, y se manifestó esa fe genuina, dando testimonio de sus ofrendas y muerto aún habla por ella. Versículo 5, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios, otra vez por la fe. Versículo 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Versículo 7, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, recuerdan antes del diluvio, nunca antes había llovido sobre la faz de la tierra, sin embargo con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Versículo 8, por la fe Abraham. Versículo 11, por la fe también la misma Sara. Versículo 23, por la fe Moisés. Versículo 32, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, etc. La salvación siempre ha sido mediante la fe únicamente. Y así fue en el caso de Apolo, regresando a Hechos 18, 25. Él era salvo por la fe, era un creyente del Antiguo Testamento. Y así como él, debes tener fe genuina. Debes, 2 Corintios 13, 5, examinarte para asegurarte que estás en la fe. Si realmente estás en la fe, si realmente has nacido de nuevo, va a ser, lo vas a saber, porque tu vida de manera habitual, por encima de cualquier otra cosa, escuche esto, disfrutará conocer a Dios mediante su palabra y obedecerla, y lo que más odiarás en tu vida será el pecado. Como lo vemos en Romanos 7, 14 en adelante. Esa es la vida de un cristiano. No te digas cristiano porque repetiste una oración, aun porque sirves de alguna manera en la iglesia, no. Si tus deseos no han sido transformados, si no estás satisfecho con el pecado, entonces, y no estás satisfecho con desagradar, si estás satisfecho con el pecado y no te molesta desagradar a Dios y eres apático, indiferente a las cosas de Dios como estilo de vida, tú no conoces a Dios. Examínate porque si ese es tu estilo de vida, tú vas camino al infierno. No te engañes porque te dijo tu pariente, tu pastor o tu tío cuando eras chiquito, no te engañes. Si alguno está en Cristo, 2 Corintios 5, 17, ¿qué? Nueva criatura es. Va a haber una transformación radical total. Tu anhelo va a ser, te vas a deleitar según el hombre interior en la ley de Dios, Romanos 7, 22. Pero no quiere decir que va a ser perfecto. Lo que haces no lo vas a entender porque no vas a hacer lo que quieres, sino lo que aborrece, Romanos 7, 14 y 15, como Pablo lo dijo. Entonces, asegúrate de que no solo eres poderoso en el estudio, sino que eres poderoso en fe, esto es, eres un creyente genuino. Una tercera virtud que vemos en Apolos, versículo 25, sé poderoso en el servicio. Sé poderoso en el servicio. Observen ahí Hechos 18, 25, nos dice de Apolos a la mitad, y siendo de espíritu fervoroso, ¿qué quiere decir eso? Siendo entusiasta, la idea en el griego es siendo encendido, Apolos era emocionado, dispuesto, emocionalmente agitado, siendo alguien dispuesto, entusiasta, hablaba y enseñaba, versículo 25, diligentemente. La palabra griega aquí es cuidadosamente, con precisión. Lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. ¿Qué quiere decir esto? Recuerden que el bautismo de Juan tuvo la intención de preparar a Israel para la llegada del Mesías. Mateo 3:6 lo dice. Esto significa que Apolos, al conocer el bautismo de Juan, se había arrepentido genuinamente. Esto reitera que él era un verdadero creyente en el sentido del Antiguo Testamento, pero parece que le faltaba entender otras verdades elementales acerca del Señor, tales como su muerte, su resurrección, etc. Ahora observen que aunque le faltaba conocimiento, lo que conocía de la palabra lo enseñaba diligentemente, con precisión. Él es un ejemplo
de alguien que usa bien la palabra de verdad, que la interpreta correctamente conforme a lo mejor de su capacidad. Segunda de Timoteo 2:15. Él es un ejemplo a seguir para todos los que tienen el privilegio de enseñar, predicar la palabra de Dios, desde un maestro de estudio bíblico para niños, jóvenes o adultos, inclusive para todo creyente es un ejemplo de servicio, porque él era, de nuevo, noten ahí, él era un hombre de espíritu fervoroso, dispuesto, y enseñaba con cuidado. Esto es, Apolo servía, escuchen, dos características en su servicio: con disposición y cuidado. Apolo servía con disposición y cuidado. Él es un ejemplo de Romanos 12:11, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. No seas flojo en tu servicio al Señor, reflejado en mediocridad y falta de disposición. Algunos de ustedes, gracias a Dios, hay que pararlos porque quieren hacer todo. Pero otros, tristemente, parecen cadáveres. Y saben que, como dice un dicho, mejor un caballo salvaje que uno muerto. Porque puedes domar al salvaje, al muerto, solo Dios le puede dar vida. ¿Y sabes qué? Si te ves muerto y estás satisfecho en estar así, esto es, si no sirves a la iglesia, si estás satisfecho con tu vida como está, con todas tus actividades, no te importa en lo más mínimo, no tienes una carga en absoluto por los hermanos, ¿sabes qué? Te ves muerto y probablemente lo estás. Porque primera de Juan 3:14 dice, en esto conocemos que hemos pasado de muerte a vida, si amamos a los hermanos. Y amar a los hermanos significa acercarte a ellos, conocer sus necesidades y ver lo que está de tu parte para satisfacer esas necesidades. Pero si te dices cristiano y estás contento en nada más aparecerte aquí y alimentarte y retirarte, sin problema alguno, sin preocupación alguna por las necesidades de otros cristianos, tú no conoces a Cristo. 1 Pedro 4:10-11 nos manda a servirnos cada uno según el don que hemos recibido. Efesios 4:16 nos dice que crecemos juntos por la gracia de Cristo, según la actividad propia de cada miembro nos servimos conforme a nuestra capacidad. Entonces, examínate. Si no eres poderoso en el servicio como Apolos, si no sirves con disposición y cuidado, probablemente es porque hay pecado en tu vida. Y si es el estilo de tu vida, si vives de manera habitual en no estar dispuesto en servir a otros, en ver cómo puedes ayudar a otros cristianos, particularmente a la iglesia en la que perteneces, tú lo más probable es que estás muerto. Examínate, no te engañes. Porque un cristiano, de nuevo, 1 Juan 3:14-18, el Espíritu de Dios produce en él amor hacia otros cristianos. Parte de la razón por la que no estamos aquí empujando a nadie normalmente para servir, ¿se dan cuenta? Confiamos en Dios, Él tiene el poder para motivar a la gente a servir. Otra virtud de Apolos que debes imitar, no solo sé poderoso en el estudio, la fe al ser creyente, en el servicio. En cuarto lugar, sé poderoso en valentía. Valentía, versículo 26. Apolos está ahí en Éfeso y comenzó a hablar con denuedo, con libertad, con valentía en la sinagoga. Ahí en Éfeso, versículo 24. Pudo entrar a predicar ahí porque era judío, ya lo vimos en el 24. Y recuerden, después del odio que hemos visto de los judíos en general hacia el Señor y su iglesia, realmente Apolos mostró valentía al meterse ahí a la sinagoga a predicar. Es un modelo de 2 de Timoteo 1:7. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, de dominio propio. Entonces, no seas orgulloso pensando en tu bienestar. ¿Qué dirán de mí? Es una tendencia tan orgullosa que con tanta frecuencia llegamos a tener. Y por pensar en mi bienestar, en que yo esté cómodo, en qué dirán de mí, me acobardo. Pero en lugar de ser así, debes seguir el ejemplo de Apolos y ser valiente, pensar en el bienestar de otros, pensar en la capacidad que Dios te da por su gracia para servirlo en donde te coloque. Observen otra virtud. No solo sé poderoso en el estudio, en la fe, en el servicio, en la valentía, sino en quinto lugar, versículo 26 también, sé poderoso en humildad. Sé poderoso en humildad.
En otras palabras, sé humilde. Vean la humildad de Apolos, esto es impresionante. Versículo 26 al final. Pero cuando le oyeron, más bien al principio, a la mitad, perdón, vean el 26 de nuevo, y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, ahí están, ellos, esta pareja otra vez que ya conocimos, fieles al Señor, sirviendo juntos, de acuerdo con Hechos 18 al 21, Priscila y Aquila se quedaron trabajando en Éfeso, y por esta razón oyeron a Apolos allá en la sinagoga de Éfeso, y ellos, noten lo que hacen, Priscila y Aquila, versículo 28, le tomaron aparte, al final del 28, y le expusieron, en el griego, le explicaron más exactamente el camino de Dios. Ahora, la palabra griega traducida aquí exactamente en el 26 es de la misma familia de palabras que la palabra que se traduce en el 25 diligentemente. Vimos en el 25 que esa palabra diligentemente se refiere a cuidadosamente, con precisión, así como Apolos en el versículo 25 enseñaba con precisión lo que él sabía. Ahora aquí en el 26, Priscila y Aquila le explican con mayor precisión las verdades elementales del cristianismo que Apolos todavía no conocía, porque como vimos en el versículo 25, él solamente conocía el bautismo de Juan. Ahora algunos podrían tomar este versículo 26 y decir que esto apoya la idea de mujeres que guían a la iglesia y que haya pastoras. Sin embargo, este es un error por tres razones. En primer lugar, esto es algo histórico, no normativo. Recuerden que Hechos es un libro descriptivo, no prescriptivo. Lo único que se presenta en Hechos como prescriptivo es lo que reiteran las epístolas del Nuevo Testamento, que nos dan la doctrina, la instrucción para la iglesia. De hecho, aún en el libro de los Hechos, escuchen esto de que esté aquí Aquila al lado, de que esté aquí Aquila junto con su esposa Priscila instruyendo a Apolos es algo excepcional. Hemos visto a lo largo de los Hechos quiénes son los que se presentan como los que predican públicamente y guían a la iglesia. Los hombres, por diseño de Dios, no porque Dios sea chauvinista, es el diseño de Dios desde antes de la creación. Recuerden en Génesis capítulo 2, Dios crea a Adán primero, Dios lo pone a trabajar, Dios lo pone a nombrar los animales, ¿recuerdan? Dios le dice dejar al hombre a su padre y a su madre. Dios hace responsable primordialmente a Adán por el pecado que entró a la humanidad, no a Eva, recordando la responsabilidad que tenemos como maridos en el hogar cuando las cosas están mal en un matrimonio. El que lleva la mayor carga de responsabilidad es ¿quién? El marido. Romanos 5:12, por tanto como el pecado entró en el mundo por un ¿qué? Hombre. Y realmente la primera que pecó fue ¿quién? Eva. Pero ¿por qué Dios hizo responsable a Adán? Porque él era el líder, a él le dio el mandato cuando ni siquiera Eva había sido creada. Por diseño de él, espiritualmente iguales, diferentes en funciones. Entonces, decir que en Hechos 18:26 esto apoya a líderes, a que las mujeres pueden ser pastoras, líderes pueden predicar públicamente, es un error en primer lugar porque esto es histórico, no normativo. En segundo lugar, las epístolas afirman que el liderazgo de la iglesia es para los hombres. Lo vemos en 1 Corintios 11, 3 al 5, 1 Corintios 11, 17, lo pueden apuntar ahí, 14, 34, lo vemos en 1 Timoteo 2, 11 al 15, 1 Timoteo 3, 1 al 7, Pablo dice que para que un hombre sirva como pastor debe ser marido de una sola, ¿qué? Mujer, nunca dijo mujer de un solo marido. Y finalmente, otra razón por la que esto no puede ser normativo es que aquí en el contexto, escuchen, no es público, no es en el servicio de adoración, lo están haciendo juntos. Observen los verbos en plural, versículo 26, Hechos 18, 26. Le oyeron, plural, Priscila y Aquila, le tomaron, plural, aparte, y le expusieron, plural, más exactamente el camino de Dios. Esto podrá ser ilustrado, por ejemplo, cuando una mujer hace comentarios de la palabra de Dios en un estudio bíblico guiado por un hombre para enriquecer lo que ese hombre está enseñando. Cuando estamos en consejería matrimonial y la esposa dice algo junto con el que está aconsejando, es apropiado en ciertos contextos, no está mal. Pero no asumir la responsabilidad de pastora
o de predicadora pública. Pero observen algo muy importante en el versículo 26, leámoslo de nuevo. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Noten que a pesar de que Apolos conocía la palabra, a pesar de que se esforzaba y era valiente, escuchen esto, fue un hombre humilde. ¿Cómo lo sabemos? Porque estuvo dispuesto, escuchen esto, a que Priscila y Aquila le enseñaran. Esto es muy importante. Un recordatorio, Efesios 4, 1 y 2 nos manda a ser humildes. Aunque seas cristiano que conoce la palabra de Dios y sirve al Señor, debes tener una actitud humilde y no pensar que eres el sabelotodo y nadie te puede enseñar. Ese es uno de los problemas que vemos con frecuencia entre aquellos que son autodidactas. Esto es, cuando no reciben una preparación teológica formal, eso sucede muchas veces. No estamos diciendo que los que van a un seminario tenemos la garantía de que son humildes, no. Pero cuando conoces a autores, como decía Lloyd Jones, cuando me envanezco, decía Lloyd Jones, recomendaba en la predicación de los predicadores, lo veíamos con los alumnos de predicación hace unas semanas atrás, cuando me empiezo a envanecer, saco y leo, por ejemplo, a Calvino, un gigante espiritual, y me humillo al ver el entendimiento que tiene, porque cuando sabes dónde buscar, qué buscar buenos libros, te humilla a ver que no sabes nada. Y si tienes una actitud humilde, seas alguien con preparación teológica formal o no, vas a ser alguien que vas a ser como Apolos. No vas a decir, ya, nadie me puede enseñar. Y aquí tenemos un ejemplo a seguir. No importa si tienes 20, 30, 40, 50 años de cristiano, si has ido a 20 retiros de matrimonios, has leído docenas de libros, siempre puedes aprender algo nuevo. Y escucha esto, te aseguro, porque eso es lo que enseña la Biblia, que aunque tengas un conocimiento vasto y un entendimiento preciso de la palabra de Dios, nunca vivirás al mismo nivel del conocimiento. Entonces mantente con la nariz en el piso. ¿No es cierto? Al contrario, debes temblar más, porque entre más sabes, más responsable eres delante de Dios, ¿no es cierto? Y más nos debe humillar eso, saber que Dios, qué privilegio que nos permites estudiar así, y qué lejos, qué corto estoy, qué distante estoy de este cúmulo de conocimiento que me das, ¿no es cierto? Y me doy cuenta de mi necesidad de tu gracia y tu perdón, y de la necesidad que tengo, como en el caso de Apolos, de Priscila y Aquila, de estar rodeado de hombres y mujeres que aunque quizás no tengan el mismo conocimiento que yo, hablando en general cualquiera de nosotros, lo necesito, porque Dios usa a otros, aún con un conocimiento inferior a ti de la palabra de Dios, para enseñarte cosas en tu vida donde necesitas arrepentirte. Ilustración excelente, marido, nuestras esposas. Pero qué fácil es, ¿verdad? Cuando quizás conocemos un poquito más o hemos leído un poco más y decir, tú no sabes, ¿no es cierto? Te falta instrucción. No, humíllate, sé poderoso en humildad como Apolos, no importa cuánto sepas. Noten una sexta área de que debemos imitar, sé poderoso en sumisión, versículo 27. Y queriendo él pasar a Acaya, recuerden, él está en Éfeso, donde hoy es Turquía, y quiere ir a Grecia, donde estaba Corinto. ¿Por qué quiso ir a Acaya? No sabemos, el texto no lo dice. Quizás fue porque Aquila y Priscila le contaron del ministerio que tuvieron con Pablo en Corinto, como lo vimos al principio del capítulo 18. Entonces, en Hechos 18, 27, queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron, y escuchen esto, y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Él quiso ir a Acaya y los hermanos ahí en Éfeso lo animaron y lo apoyaron, escribiendo para recomendarlo con los hermanos de Corinto. Ahora, el hecho de que los hermanos de Éfeso, ahí en Éfeso, escribieran una carta de recomendación, apunta a que ya había alguna iglesia establecida en Éfeso, y en ese entonces esto de escribir cartas de recomendación de una iglesia a otra era algo que se acostumbraba. Por ejemplo, Romanos 16, 1 y 2, 1 Corintios 16, 10. Pero noten, hermanos, Apolos fue un hombre comprometido con la iglesia, como lo expresó en su sumisión al apoyo de la iglesia. Noten que no era un llanero solitario, como tú tampoco debes serlo. Noten que no dijo, ¿saben qué? Yo soy culto y poderoso en las Escrituras, no me quieren apoyar, yo voy y establezco mi misión.
No. Es triste encontrar hermanos que, como Apolos, pueden conocer la palabra, estar dotados por Dios para predicarla, pero, a diferencia de Apolos, pueden mostrar orgullo cuando no quieren trabajar en una iglesia local bajo la guía del liderazgo de la iglesia local. Debemos ser como Apolos, sometiendo nuestros deseos y metas a la guía del liderazgo de la iglesia local para servir con el apoyo de la iglesia. Esto es algo, por ejemplo, que por la gracia de Dios se busca practicar en el consejo pastoral. Toño, por ejemplo, que ven que sale o algo, siempre manda un correo, dice, me invitaron a tal lugar, autorizan que vaya. Eso es rendición de cuentas. No tiene que pedirle permiso a los pastores, pero muestra esta actitud de Apolos. Y en todo el Nuevo Testamento vemos que el cristiano debe servir como parte de nuevo de la iglesia local, en su misión al liderazgo de la iglesia local, como en Efesios 4, 11 al 16. Así fue Pablo, ¿recuerdan? En Hechos 13, 1 al 3, Hechos 15, 40, salió en su segundo viaje misionero, enviado por ¿quién? Y fíjense, era apóstol. Y pudo haber dicho, ¿saben qué? Dios me habló de manera directa y lo pudo haber dicho. Y me retiro, señores, Dios me llama. Va adelante Pablo. No. Siempre salió apoyado en su misión al liderazgo de la iglesia en Antioquía de Siria, ¿recuerdan? Entonces, no seas orgulloso, obstinado, buscando desarrollar tu ministerio, entre comillas, sino que sirve en su misión a la iglesia local y solo con el apoyo de la iglesia local. Noten la séptima virtud de Apolos, ya estamos aquí terminando. Hechos 18, versículo 27 al final. Y llegado él allá, esto llega a Corinto, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. Noten esa última frase. Nos recuerda que la salvación es una obra de gracia pura por parte de Dios. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe, Efesios 2, 8 y 9. Observen que Apolos, al final del 27, fue de gran provecho. Esto es, fue una bendición para los cristianos en Corinto, no fue una carga. Y les recuerdo, Corinto era un nido de carnalidad, ¿recuerdan? 1 Corintios 1, 12, 3, 4 al 6. Sin embargo, vemos que a pesar de la carnalidad corintia, Apolos fue un hombre clave en la iglesia de Corinto. Noten de nuevo al final del 27, él fue de gran provecho. Él fue de gran provecho, fue de bendición. Esto muestra que fue humilde, porque alguien humilde bendice a otros. Alguien orgulloso no bendice a nadie más que a sí mismo, en su mente, claro. Entonces no busques exaltarte al servir en algún ministerio en la iglesia, sino sirve buscando edificar a la iglesia. Recuerden, para eso nos ha dado Dios dones espirituales, para servir a la iglesia. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros. Úselo para servir a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. 1 Pedro 4:10. Ahora vean la última virtud de Apolos. De nuevo, podemos pasar mucho tiempo en estas, pero pueden ver lo rico que es y lo ejemplar que fue este hombre. Última virtud de imitar en Apolos. Sé poderoso en Cristo. Sé poderoso en Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Sirve en línea con la palabra de Dios. Sirve conforme a la Biblia. Sirve en dependencia de Dios al obedecer la palabra de Dios. Versículo 28. ¿Por qué fue? Versículo 27 termina. Y llegado él allá a Corinto, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. Fue de bendición, edificó a los creyentes en Corinto. ¿Por qué? Versículo 28, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, escuchen esto, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo, esto es, era el Mesías. Algo muy importante aquí dices tú, bueno, pues ¿qué tiene de...? Bueno, está predicando la palabra, sí, pero algo muy importante aquí en el contexto. ¿Quién era Apolos? Regresen al 24. A Hechos 18, 24, llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, esto es preparado, culto, poderoso, bien versado, competente en las Escrituras. Y aquí en el versículo 28
Vemos que con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. ¿Qué es esto? A pesar de que Apolos fue preparado probablemente en las mejores universidades de la época, habría conocido probablemente de retórica griega y demás, habiendo sido preparado académicamente en Alejandría, Apolos no usó técnicas de oratoria, ni debate, ni filosofías humanas para demostrarle a los judíos que Jesús era el Mesías, sino que lo hizo, versículo 28 al final, por las Escrituras. Qué gran verdad. Es una bendición si tienes ciertos talentos naturales, Dios los puede usar para servir al cuerpo de Cristo, pero escucha, aunque tengas talentos naturales para hablar o servir a la gente, no olvides de que cuando enseñas a la iglesia debes simplemente explicar y aplicar las Escrituras dependiendo únicamente del poder de Dios a través de la palabra. Y cuando sirvas a la iglesia, debe ser en sumisión a la palabra de Dios y de acuerdo con sus principios, no tus ideas mundanas. Por eso dice Pedro en 1 Pedro 4:11, si alguno habla, hable conforme a las palabras de ¿quién? De Dios. Si alguno ministra, esto es, si alguno sirve, ministre conforme al poder que Dios da para que en todo sea Dios glorificado. ¿Por medio de quién? De Jesucristo. Esa es la meta. Entonces, no seas indisciplinado, sino estudia la palabra. No seas religioso, sino asegúrate de que conoces al Señor Jesucristo como tu Salvador. No seas flojo en tu servicio al Señor, reflejado en mediocridad y falta de disposición, sino hazlo con disposición y bien hecho, un trabajo de calidad. No seas orgulloso pensando en tu bienestar, sino sé valiente y piensa en el bienestar de otros. No piensas que sabes todo y nadie te puede enseñar, sino sé humilde y aprende de otros. No seas orgulloso y obstinado buscando desarrollar tu ministerio, entre comillas, sino sirve en sumisión a la iglesia local y solo con el apoyo de la iglesia local. No busques exaltarte al servir en algún ministerio en la iglesia, sino busca exaltar a otros, busca servir a otros, buscando edificar a la iglesia. Y aunque tengas talentos naturales para hablar o servir a la gente, haz todo conforme a las Escrituras. Debemos imitar a Apolos, ¿no es cierto? Apolos fue poderoso en las Escrituras, en resumen, fue poderoso en humildad y por eso fue poderoso en servir a la iglesia y por ello fue poderoso en glorificar a Dios. Esa es la meta a la que debemos apuntar. Oremos para despedirnos. Padre, gracias por el privilegio que nos diste hoy de abrir tu palabra. Qué privilegio estudiar la vida de este hombre. Oramos que nos hagas poderosos en las Escrituras como resultado de habernos hecho poderosos en la fe. Si hay alguien en esta mañana que a través de tu palabra se ha dado cuenta que no te conoce, oramos, Padre, que lo mantengas con una conciencia aplastada ante su culpabilidad, que no lo dejes tranquilo hasta que realmente se vuelva a ti con una fe arrepentida. Y oramos, Padre, por el resto que por tu gracia te conoce, que sigamos los pasos de Apolos, que no nos quedemos al nivel de conocer nada más tu palabra, sino que sigamos los pasos de Apolos, que no solo la conoció, sino la vivió y se manifestó en su servicio diligente, humilde, pensando servir a otros y pensando glorificarte y predicando tu palabra y sometiendo todo lo que le diste en su vida, sus talentos, su preparación a tu servicio. Que sigamos sus pasos para la gloria de Cristo. Amén.